alegría de poder realizar este evento internacional sobre género y ambiente en este espacio de encuentro cedido por el Colegio de Abogados de San Martín. Para quienes no me conocen, soy Claudia Mora y directora del Instituto de Derecho Ambiental. Me dedico 100% a ambiente, sustentabilidad y cambio climático, enfocado a vulnerabilidad. Para más información, mi web es claudiamoray.com. Quisiera agradecer la presencia de Julio César Sorrentino, que es directivo de nuestra querida institución, Fernando Rodríguez, que es exdirector del Instituto de Derecho Ambiental, a la Asociación de Abogados de San Martín, al Club de Leones, especialmente a Hugo Fracaro y Jorge Lema, que nos acompañaron durante todo el año, a los líderes climáticos de Climate Reality Project, al voluntariado Nuestra Agenda, que son los que están organizando el próximo Congreso Mundial de Jóvenes por los ODS, y por supuesto queremos agradecer a Valeria, que nos está acompañando en este momento, a Alejandro, que también nos está haciendo el soporte para este Zoom, y a Bárbara, que nos ha acompañado en otros eventos. Me acompañan disertantes de 6 países, que estamos unidas detrás de la lucha por la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. En este día tan especial, 25 de noviembre, conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Para poder dar forma a este evento, tengo el honor de compartir la organización junto al Comité Euroamericano de Derecho Digital. Su presidente, Antonio Tejeda, no puede estar en este momento con nosotros, pero le deseamos una pronta recuperación. Y a Sandra Del Oro, que es directora del Instituto de Políticas de Género del Colegio de Abogados de San Martín, y es miembro de la Comisión de Género de Colproba, y ha realizado la capacitación obligatoria en temática de género y violencia contra las mujeres para empleados y directivos de la institución. Todo esto de acuerdo a una ley de Argentina, que es la ley 27499, más conocida como Ley Micaela. Así que felicitaciones por esta capacitación que has realizado, Sandra, y bienvenida. Bueno, muchas gracias, Claudia. Bueno, te agradezco a vos en carácter de directora del Instituto, al Comité Euroamericano de Derecho Digital, a su presidente Antonio Tejada, también deseándole una pronta recuperación. Bueno, y a todos los disertantes que van a participar hoy. Hoy es un día para quienes trabajamos en género y aunque no trabajemos todos, estamos decididos a esta lucha de evitar las desigualdades de género. Es un día muy especial. Todos los 25 de noviembre se conmemora, como dijiste, Claudia, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en conmemoración a las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por el régimen del dictador Trujillo en República Dominicana. Ese año habían estado anteriormente apresadas en muchos momentos anteriores, y ese año, en el momento que iban a visitar a sus maridos que estaban detenidos, fueron interceptadas por un auto de la policía secreta, brutalmente asesinadas, y dejaron caer en un barranco el auto, tratando de simular esto como si fuera un accidente. Ese crimen conmovió a toda la nación, y al año siguiente Trujillo fue asesinado. Esta fecha se recordó muchísimas oportunidades. En 1981 se celebró en Bogotá el primer encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, donde se le asignó a esta fecha el Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en memoria de Patria, Minerva y María Teresa, que también se apodaban las mariposas. Luego, una década más tarde, en el primer encuentro del Centro para el Liderazgo Global de las Mujeres, que se desarrolló en Nueva Jersey, se inició la campaña 16 días de activismo contra la violencia de género, que van desde el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre, que es la fecha del Día de los Derechos Humanos. Luego, en 1999, la ONU oficializó a nivel internacional esta jornada como reivindicación, ¿sí? Y invitó a todos los gobiernos, organizaciones internacionales y no gubernamentales a realizar actividades dirigidas a la sensibilización de esta problemática. Y bueno, esta es una actividad que está dirigida a la sensibilización de esta problemática. Por eso, como nosotros
y muchas organizaciones e instituciones están llevando a cabo hoy día y durante los 10 días de activismo, actividades. Bueno, este fue un breve resumen de lo que es este día. Sí, muchísimas gracias, Sandra. Sabemos que te dedicás a este tema, así que estamos muy gustosos de compartir ya en breve tu experiencia. Y ahora, para dar apertura a las disertaciones, como les comentaba, yo me dedico a lo que es ambiente, sustentabilidad y cambio climático. Por lo tanto, disertaré sobre género y ambiente, las mujeres ante el cambio climático. Bueno, ahí podrán ver todas las disertantes que nos acompañan en este día, desde todos los países. La verdad que es un lujo poder tenerlas a todas reunidas en este espacio, así que quiero agradecerle al Colegio de Abogados de San Martín, que durante toda esta cuarentena nos ha cedido este espacio de encuentro. Y a todos los de Académica, que son los que hicieron este flyer tan lindo, lo han hecho ellos, y en todos los flyers anteriores, así que muchas gracias a la gente de Académica. Con respecto al tema del cambio climático, ya es un hecho, todo el mundo estamos viviendo las consecuencias a nivel global, y el cambio climático nos afecta absolutamente a todos. Tenemos desde el problema de las emisiones de gases de efecto invernadero, que son causadas por la actividad económica. A esto se le suma la sobreexplotación de los recursos naturales, la producción insostenible y los patrones de consumo actuales. Esto lo hemos visto a lo largo de toda esta cuarentena en distintas conferencias, y esto sabemos que nos afecta absolutamente a todos. Si hay algo que es democrático, es el cambio climático. Pero los que sufren más las consecuencias de este cambio climático son los más pobres y los más vulnerables. Si bien afecta a todos, ellos son los que son más vulnerables. Y especialmente entre este colectivo se encuentran las mujeres y las niñas, que son las que soportan las peores consecuencias de las tensiones ambientales, económicas y sociales. Los desastres que provoca el calentamiento global, el cambio climático, lo que hace es exacerbar las desigualdades de género que ya las mujeres vienen sufriendo, porque son ellas las que a menudo son las últimas que tienen que comer, o cuando hay un desastre ambiental, son las últimas en ser rescatadas. Hay un viejo dicho que dicen las mujeres y los niños primero, y no es así. No es así. Las mujeres y los niños no van primero, van muy por detrás. Y son las que están más expuestas a los mayores riesgos de salud y seguridad cuando los sistemas de agua colapsan y los de saneamiento. Y son las que tienen también una mayor carga de trabajo. Acá pueden ver que en muchos países, a nivel global, lo que estoy comentando es una situación de las mujeres a nivel global. Hoy el cambio climático no se lo puede negar, y las mujeres son las que a menudo se encargan del transporte de los alimentos, del transporte de los combustibles, del transporte del agua. Y también en el tema de las sequías, esto exacerba mucho las desigualdades también. Esto genera más violencia contra las mujeres, aumenta la mortalidad materna, también se dan más matrimonios infantiles, aumentan las infecciones, el hambre, la malnutrición, la pobreza. Esto hace que las mujeres estén en una condición aún más vulnerables, y sobre todo aquellas que se encuentran en lugares que ya son frágiles. Y las mujeres, si bien por su condición de vulnerabilidad, ya que a nivel global se encuentra entre las más pobres, y a nivel de su posición económica no ocupan los puestos más altos, o sea, los puestos que toman decisiones con respecto a las acciones de mitigación y adaptación del cambio climático, y no son tampoco las que toman decisiones de la generación de estos gases de efecto invernadero, pero a pesar de eso, de no tener un papel decisorio, son las que sufren más las consecuencias, como les había contado recién, y a veces las consecuencias son mortales por estas migraciones que son forzosas, y por esta mayor carga de trabajo,
la inseguridad alimentaria que genera. Todo esto exacerba las desigualdades de género. Acá podemos ver más o menos un gráfico, cómo se ve que en los puestos decisorios la mujer no llega al 20%. Y en cuanto al trabajo en el cuidado de los hijos y de los familiares, el rol de la mujer es de aproximadamente casi el 90%. Y estos trabajos, que es un trabajo, no son reconocidos y mucho menos tampoco son remunerados. La posición de la mujer y las cuestiones de género tardó bastante tiempo en ser reconocida en Naciones Unidas. Todos los años, desde 1995, se viene realizando la Cumbre de Naciones Unidas de Cambio Climático, y recién 5 años después, en el 2010, en la Cumbre del Clima de Cancún, por primera vez se reconoce el rol de la mujer en esta lucha contra el cambio climático, su papel para la adaptación y para la mitigación. Es importante el rol de la mujer porque ellas son las que sufren, como les comentaba recién, las mayores desigualdades. Esta es una foto muy parecida al flyer de presentación, porque el rol fundamental cuando hay problemas de agua a nivel global, este rol lo asumen las mujeres y los asumen las niñas. Y por lo general tardan en un promedio 6 horas en ir a buscar agua. En algunos países, como en África, tardan más, tardan hasta 16 horas en buscar agua. Y este tiempo es un tiempo no valorado y tampoco es remunerado, y esto hace que no puedan utilizar este tiempo que se dedican a buscar agua para poder estudiar, para poder trabajar o para poder descansar. Acá se puede ver, por ejemplo, en el gráfico en el centro, cuando no hay agua o el acceso es limitado, las mujeres son las que tienen la mayor responsabilidad. Y si ven con respecto a las niñas y los niños, son las niñas que tienen el doble de responsabilidad con respecto a los varones. Y si bien casi el 65% a nivel global es el rol de la mujer, el de proveer agua a la familia, no llega al 20% los puestos que utilizan las mujeres en el sector del agua. Las mujeres se dedican fundamentalmente, casi un 60% es fuerza laboral en el sector de servicios. Si se pudiera contar con el servicio de agua, ellas podrían dedicar este tiempo, como les decía, a otras actividades, por ejemplo, estudiar, y esto aumentaría la matrícula escolar en un 15%. Esto es de Kenia, es Paulina, que es una madre de 7 hijos, y ella 3 veces por día tiene que dedicarse a buscar el agua, para consumir ella, su familia, también para limpiar, para lavar la ropa, la casa, para cocinar, y también para proveer agua a los animales. ¿Y por qué lo hace ella? Porque los animales ya están muy débiles para ir a buscar agua. O sea, fíjense el esfuerzo que hace la mujer a nivel global por algo tan básico para la vida, que es el agua. Por lo tanto, como les decía, el cambio climático nos afecta absolutamente a todas las personas, pero las consecuencias las sufren más los pobres y más los vulnerables. Y dentro de ellos se encuentran las mujeres y las niñas. Bueno, esta fue una introducción. Ahora vamos a pasar a Sandra del Oro, que como les decía recién, es la directora del Instituto de Políticas de Género, coorganizadora en este evento, también es miembro de Colproba y es especialista en género. Y acaba de terminar, como les comentaba recién, una capacitación para los funcionarios y directivos sobre esta ley justamente contra la violencia contra la mujer. Bueno, nuevamente, bienvenida, Sandra. Gracias, Claudia. ¿Me escuchas? Sí, pensé que tenía el micrófono apagado. Bueno, me olvidé de agradecer a Secretaría Académica,
que bueno, yo en el colegio me siento como en casa y a veces uno en casa no agradece. Y bueno, tenemos que agradecer a Barbie, a Alejandro, a Vale, que bueno, siempre están ahí. Y yo siempre me olvido de agradecerles, pero bueno, saben que se los reconozco. Bueno, y realmente, Claudia, te escuchaba y me asombraba cuánto paralelismo hay entre lo que yo voy a decir y lo que vos dijiste, y yo no voy a hablar de medio ambiente ni de cambio climático, pero realmente vas a ver que hay un montón de paralelismos, y esto tiene que ver con que las cuestiones de género son transversales y abarcan todos los aspectos de la vida y todas las ramas del derecho. Volviendo un poquito a lo que es esta fecha, y para hacer un breve recorrido, hablábamos de que estos 16 de activismo van hasta el 10 de diciembre, que es el Día de los Derechos Humanos. Y la violencia contra la mujer implica una violación a los derechos humanos fundamentales, ¿sí? Es un problema político, social y de salud pública, ¿sí? Acá tiene que ver la transversalidad de la problemática de la que hablábamos recién. En relación a esto, ONU Mujeres gestionó la campaña Únete de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres, centrándose específicamente en la problemática de la violencia sexual y la violación. Y este año se celebra el 25 aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, ¿sí? Que es una referencia mundial de derechos de niñas y niños. Estoy haciendo un poco de historia sobre lo que tiene que ver con el reconocimiento de esta importancia y de la temática y de este día a nivel internacional. Y en 2015, todos los Estados miembros de la ONU adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger al planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad para el 2030. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible están integrados por 17 ODS, y el Objetivo 5 tiene por fin lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a las mujeres y niñas. Se ha demostrado que el empoderamiento de las mujeres y niñas tiene un efecto multiplicador. Ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. Si bien a través de los años se han logrado muchos avances en materia de igualdad de géneros, considero que hay muchas dificultades y todavía hay algunas leyes y normas discriminatorias. Como dijo Claudia, las mujeres no están representadas o están infrarrepresentadas en los niveles de liderazgo político. Una de cada 5 mujeres entre los 15 y 49 años afirma haber sufrido violencia sexual o física por parte de una pareja íntima en un periodo de 12 meses. Pero ¿qué pasó este año? Este año vino la pandemia de COVID-19, y yo creo que muchos de estos logros que se han obtenido de manera muy costosa y a través de muchos años, que cuesta visibilizarlos, por eso cuando hacíamos referencia al inicio, yo, Claudia, de la ley Micaela, ¿sí? Que es una ley, me corro un poquito del tema, pero es una ley de capacitación obligatoria que fue sancionada en Argentina para todos el personal de los 3 poderes del Estado, ¿sí? Para que tengan perspectiva de género, para que la perspectiva de género sea incluida en el Estado, ¿sí? A los 3 poderes del Estado, y se viene haciendo, las provincias de Argentina van adhiriendo, los municipios, y el Colegio de Abogados adhirió, si no bien no es un poder del Estado, se hizo una propuesta y adhirió para capacitar a todos. Y bueno, tiene que ver con esto, con poder terminar con las desigualdades de género. Bueno, volviendo a la pandemia, considero que tuvo efectos negativos en todos estos logros alcanzados. ¿Por qué? Porque el brote del coronavirus agravó estas desigualdades que ya existían. Pero esto fue a nivel mundial, desde el punto de vista de la salud, de la economía, de la seguridad y de la protección social. Tal es así que el 11 de abril de este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hizo un llamado a los Estados parte para incorporar la perspectiva de género como una respuesta ante la crisis del coronavirus y así la discriminación que afecta a las mujeres en este contexto. El contexto actual de pandemia
influyó en forma negativa, ¿sí? Porque hubo un incremento de los factores de riesgo que imposibilitaron que la mujer pueda pedir ayuda o realizar denuncia. Contribuyó de manera negativa a incrementar la violencia, el tiempo de encierro, la intolerancia, la angustia, la incertidumbre, el mayor consumo de alcohol, la imposibilidad de conseguir trabajo o de sostener el trabajo que uno tenía, con la imposibilidad de afrontar los gastos cotidianos y básicos para la subsistencia de la familia. Todo esto hizo que la violencia aumentara, la violencia de género. ¿Sí? Además, se estima que la crisis económica, producto de la pandemia, afectó en mayor medida a las mujeres más vulnerables que dependen mayoritariamente económicamente de sus parejas. Cerca del 60% de las mujeres trabaja en la economía informal, lo que aún las expone más a caer en la pobreza y en la violencia. Es decir, está todo entrelazado, ¿sí? Las mujeres son las que sufren los mayores niveles de desempleo y precarización laboral, que recién hablaba Claudia, y por eso los paralelismos del tiempo que tardan las mujeres en ir a buscar agua, que a veces puede ser impensable para determinados sectores de la sociedad, y esto tiene que ver con esta precarización, ¿sí? No laboral, sino de la vida de las mujeres, y que les impide acceder a puestos de trabajo, acceder a estudio, acceder a una mejor calidad de vida. Las mujeres ganan un 29% menos que los varones, y en el trabajo informal esto asciende a un 35% o un poco más. ¿Sí? Y también hay que tener en cuenta esto, que también lo hablaba Claudia, y yo lo tenía, pensaba en lo que iba a hablar, por esto digo el paralelismo. Durante la pandemia hubo el cierre de establecimientos educativos y de espacios de cuidado. ¿Y esto qué tuvo como consecuencia? Generar una mayor visibilización de la enorme carga de tareas que recae de manera desigual en las mujeres. Evidenció la necesidad de reconocer este trabajo, que es una asignatura pendiente, y de pensar políticas públicas. Se estima que en Argentina el 47,4% de los hogares argentinos tienen menores de 18 años. ¿Sí? Entonces, ahí la importancia de esta sobrecarga de trabajos en las mujeres. El 1 de septiembre de este año, la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía de Argentina presentó un informe que realiza una medición del aporte que realizan el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados al Producto Bruto Interno. Estas tareas, que comúnmente se llaman domésticas, son pilares fundamentales para el funcionamiento social y recaen de manera simétrica sobre las mujeres. Se estima que el 88,9% de las mujeres en Argentina realizan estas tareas e implica un promedio de 6,4 horas semanales. En cambio, solo el 57,9% de los varones participan o realizan en estas tareas y le implica un promedio de 3,4 horas semanales. ¿Sí? Estas tareas, como dijimos, este estudio, este informe que hizo la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, manifestó que representan un 16% del PBI, que es un valor que se encuentra alineado a los otros países de la región, ya que va entre un 15 y un 24%. Pero en época de pandemia representa un 23% del PBI, es decir, las mujeres argentinas, según este estudio, dedican más de 96 millones de horas diarias a estas tareas, sin ningún tipo de remuneración, pero con un costo enorme a nivel tiempo. ¿Sí? Debe ser parte de una política pública abordar esta asimetría de la distribución de tareas de cuidado. Y sabemos que no solo en el ámbito de la ciudad, sino, como mostraba Claudia, en ir a buscar el agua, es decir, la tarea doméstica no es solo lo que estamos acostumbrados a ver en la ciudad o lo que uno cree que ve en la ciudad, sino todo, ¿sí? Las tareas de cuidado, me gusta esta palabra a mí, de cuidados no remunerados, ¿sí? Que recaen en las mujeres y ¿qué hacen? Condicionan su inserción al mercado de trabajo, precarizando sus vidas y haciéndolas más vulnerables frente a las violencias, porque cuando sufren violencias es muy difícil, ¿sí?, alejarse del
del hogar donde conviven con el agresor o el victimario por una cuestión de dependencia económica. Y en relación a esto, el lugar de vivienda o el lugar donde habita la mujer es el lugar más peligroso, ¿sí? Para ella, para las mujeres que sufren violencia. En nuestro país, durante las 3 semanas, que hubo 3 semanas de cuarentena estricta, llamado ASPO, Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, que fue del 20 de marzo en adelante, las llamadas a la línea 144, que es una línea nacional de ayuda a mujeres víctimas de violencia, se incrementaron en un 40%. Y en esas 3 semanas, como no había circulación y había una situación de confinamiento, muchos de los delitos se redujeron, pero no así los femicidios. Hubo 15 femicidios en los primeros 20 días. Y como decíamos, el hogar o el lugar donde habita la mujer es el más inseguro. El 64,7% de los femicidios ocurrieron en la vivienda de la víctima y fueron perpetrados por sus parejas o exparejas. Del 20 de marzo, que aquí comenzó en Argentina la cuarentena obligatoria, ya hoy tenemos un dispo en distanciamiento, al 30 de octubre hubo 174 femicidios y del 1 de enero al 30 de octubre 255 femicidios. ¿Sí? Como vemos, han incrementado muchísimo en este periodo y esto es a nivel mundial. ¿Sí? Entonces, entiendo que es necesario, es un compromiso del Estado, un deber del Estado, garantizar a las mujeres y a las niñas un derecho a vivir una vida libre de violencias. Pero para esto es necesario que se tomen las medidas necesarias para proteger sus vidas y con la celeridad necesaria, es decir, no llegar tarde, ¿sí? Estar el Estado presente en el momento oportuno. Bueno, Claudia, gracias y traté de hacer todo resumido para dejar lugar a las otras disertantes. Bueno, muchas gracias, Sandra. Siempre es un placer escucharte. Bueno, yo también hice la capacitación de la ley Micaela, así que sé de todo tu trabajo que venís haciendo desde... en la cuarentena mucho más se te potenció todo tu trabajo. Así que, bueno, muchas gracias por ser coorganizadora de este evento. Y bueno, ahora desde Argentina nos vamos a ir hacia Guatemala. Y en Guatemala está la licenciada Virginia Yasmín González. Virginia es fundadora y es directora ejecutiva de Jóvenes en Construcción, que está enfocado en la igualdad de género, así también como en las oportunidades de crecimiento, empoderamiento y también en el emprendimiento tanto personal como profesional en las distintas competencias. Y también Virginia, que yo también la conozco como Yasmín y se me complica a veces, Virginia también es coorganizadora del Congreso Mundial de Jóvenes, que por los ODS que se va a realizar, esperemos que se realice si todo va bien, en abril, 23, 24 y 25 de abril, en Santiago del Estero. O sea que tenemos una coorganizadora del Congreso en Guatemala. Bienvenida, Virginia. Muchas gracias, Claudia. Buenos días. Buenas tardes ya por allá en Argentina. Primero que nada, quiero agradecerte por este espacio maravilloso. Realmente me siento muy honrada y totalmente, alegre de estar compartiendo con mujeres como tú, como Sandra. Creo que definitivamente el paralelismo se va a manejar con todas porque los temas que nos atañen son muy similares. Realmente las realidades, aunque estemos en países diferentes, aunque estemos lejos, son muy similares. Y quiero iniciar realmente hablando de un tema que no pensaba iniciar con eso, pero creo que es importante resaltarlo. El tema del agua y la mujer. Aquí en Guatemala tenemos zonas rurales donde realmente el tema de la sequía es bastante preocupante. Tenemos un corredor seco, tenemos lugares donde las mujeres realmente tienen que caminar muchísimos kilómetros, como decía bien Sandra y Claudia, son horas lo que tienen que hacer para poder obtener el agua.
Y lo más preocupante de todo esto es que cuando se toma la decisión de dónde van a estar posicionados, digamos, los lugares donde las mujeres puedan ir a traer el agua, donde hay permisos en las distintas áreas, son los hombres los que toman estas decisiones, pero son las mujeres las que sufren el tema de ir por ella. Entonces, volvemos al mismo tema de que en cuestiones tan fundamentales como esa y así como esa en decisiones de poder, ya en puestos públicos y políticos, no existen mujeres, porque son muy pocos los espacios que se les dan. Y a esto quiero agregarle una frase que a mí me encanta decir, que yo creo que si las personas realmente se pusieran a analizarla y pudieran ver la realidad de esta frase, el mundo sería un lugar diferente. Porque la equidad de género, la igualdad y el respeto no es un sueño para la mujer, eso es un sueño para la humanidad misma. Porque a través de la equidad, a través de la igualdad, logramos mejoras para toda la humanidad, hombres y mujeres. Y es que el tema de la equidad, del respeto y de la igualdad no es un tema de mujeres para mujeres. Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Es un tema de mujeres, hombres, niños, adolescentes, de todos. Porque si no somos un conjunto luchando y trabajando para que esto sea una realidad, no será así. No podemos ser solamente las mujeres, y es que ese es un error grandísimo, porque si no educamos a los niños, a los hombres, a los adolescentes, para que puedan trabajar en una sociedad que se dedique a buscar la equidad, el respeto hacia los derechos fundamentales de la mujer, entonces no estamos trabajando realmente para lograr el ODS número 5. Y yo quiero regionalizar un poco la información. Vuelvo a mencionar algo que ya dijeron. Hoy, 25 de noviembre, se conmemora el Día Internacional para la Eliminación en contra de la Violencia de la Mujer. El año 2018, en la cumbre de Guatemala de los jefes de Estado y de Gobierno, se reitera este compromiso para eliminar la violencia de género en la Declaración de Guatemala, donde los 22 países se comprometieron a continuar realizando esfuerzos para prevenir, combatir y sancionar la violencia contra la mujer en cualquiera de sus manifestaciones, a fin de asegurar su pleno desarrollo, así como también el goce de los derechos humanos y de sus libertades fundamentales. Porque realmente lo que las mujeres estamos buscando es un derecho y una realidad fundamental. Es el derecho a ser respetadas, es el derecho a la vida, es el derecho a salir a las calles con libertad y no sentir el miedo de no poder regresar. Es el derecho de saber que nuestras hermanas y que nuestras madres pueden salir con libertad sin que tengamos el miedo, sin que tengamos la preocupación de que posiblemente no regresen con vida. En este año se ha evidenciado tanto aquí en Guatemala, y ya lo decía Sandra, lo decía Claudia, la pandemia ha evidenciado una realidad, una pandemia mucho más silenciada y mucho más oscura que la pandemia del COVID. Es la pandemia de la violencia en contra de la mujer. Este año la pandemia evidenció que mujeres y niñas tuvieron que vivir con sus victimarios el tiempo de cuarentena. Aquí en Guatemala, esa cuarentena empezó en marzo el 13 de marzo, que fue cuando inició el tema del virus aquí en Guatemala. Es realmente preocupante saber que las estadísticas nos indican que se triplicó el número de mujeres violentadas en sus hogares, que se triplicó también el número de niñas que han sido abusadas por miembros de su familia en los hogares. Esto, señores, es una realidad, y es una realidad que nos atañe a todos. Es una realidad en la que todos tenemos que contribuir. ¿Y cómo contribuimos a esto? Países como Guatemala, en el que contamos con regiones muy lejanas, regiones en donde las mujeres en el área rural no tienen acceso a la información, no tienen acceso a educación. Por ahí es que tenemos que empezar. Por eso nosotras, desde la organización que yo fundé y represento, lleva por nombre Youth Under Construction, nosotros estamos apostándole a la educación y al empoderamiento de las mujeres para que esta realidad sea distinta para ellas. Porque nosotros no podemos pretender que si aquí en la ciudad, en el centro de la ciudad, la violencia se ha incrementado, que no hay acceso a la información,
que el acceso a las denuncias sí existe, pero la penalización para los victimarios no es la que debería de ser. Porque si nosotros nos ponemos, realmente el otro día estábamos en un grupo de análisis con varias mujeres que trabajamos por el ODS número 5, y el tema es qué pasa con estas mujeres después que han denunciado. Muchas de ellas tienen que regresar a esa casa donde está el victimario. Muchas de esas mujeres van a ser asesinadas. Muchas de esas mujeres siguen viviendo ese crimen de violencia. En América Latina y el Caribe, un análisis declaran haber sufrido violencia alguna vez, violencia sexual, física o psicológica, por un compañero íntimo o algún familiar. Según las estadísticas nacionales disponibles, los datos varían considerablemente entre países, desde un 17% hasta un 53.3%. Las estadísticas son alarmantes. Y lo más preocupante es que las políticas públicas no actúan según estas estadísticas. Es que el gobierno está prefiriendo, por ejemplo, acá en Guatemala estamos pasando un momento gravísimo en cuanto a una aceptación de un presupuesto 2021 totalmente corrupto, totalmente dado a donde no se necesita el dinero. Y el dinero para educación, el dinero para todo lo que debería de importar para que este ODS número 5 se pueda llevar a cabo, es donde ha sido reducido el presupuesto. A pesar de que las estadísticas nos dicen que la violencia se ha incrementado, como les decía, se ha triplicado, tanto en la ciudad como en las áreas rurales. Además de eso, que hemos visto evidenciado que los secuestros express de mujeres acá en Guatemala se han de verdad desatado horriblemente. Todos los días tenemos noticias y alertas Salva Kenneth, alertas de mujeres que han desaparecido y que luego aparecen degolladas, descuartizadas. Es una realidad que aquí en Guatemala se han estado enviando alertas para mujeres de cómo deberíamos de actuar. Es increíble que en el año 2020 se nos envíen a las mujeres unas alertas donde nos indican que no debemos de salir solas, que tenemos que tener precaución en ciertas zonas, por lo cual se nos restringe la libertad por el hecho de ser mujeres, porque los femicidios se están incrementando. Las denuncias por violencia intrafamiliar aquí en Guatemala hoy en día son de 55 diarias. Y a nivel mundial, cada hora, 3 de cada 10 mujeres sufren violencia intrafamiliar. El problema de este acoso que nos agrava a Guatemala y a toda América Latina es que las mujeres muchas veces tienen dependencia económica de sus agresores. Y esta pandemia vino a agravar las cosas, porque muchas de las mujeres que ya no dependían económicamente o que por lo menos tenían algún ingreso, eran mujeres que se dedicaban a los servicios domésticos. Y esto en la pandemia vino a agravar su situación, porque se han quedado sin trabajo y han vuelto a depender totalmente de ese agresor. Por eso es muy importante que la sociedad civil y que las mujeres, los hombres, los adolescentes y todas las personas en general podamos alzar la voz. Y no solo alzar la voz, podamos trabajar en programas. Yo de verdad felicito a Sandra, porque si están dando esta capacitación, este es un paso súper importante. Y me encantaría poder tener contacto para poder ver si de alguna forma en Guatemala podemos replicar un programa parecido. Porque desde las organizaciones de la sociedad civil nos dedicamos a concientizar a las mujeres, a darles toda la información acerca de los derechos que tienen, acerca del derecho que tienen a denunciar, a programas que ya existen acá para poderlas ayudar. Y también nos dedicamos a poderlas tecnificar para que no dependan económicamente de ese agresor, a darles opciones para emprendimientos, para que sepan que a través de empoderarse ellas pueden lograr grandes cambios en sus vidas. Es increíble lo que una mujer empoderada puede llegar a ser. Y hoy, en este día, sobre todo, le agradezco a Dios y le agradezco a cada una de ustedes por poder compartir este espacio, para poder ser una voz por todas esas mujeres que han sido acalladas, por todas esas mujeres que han sido asesinadas, por todas esas mujeres que han apagado su luz.
pero hoy les queremos decir que habemos muchísimas mujeres queriendo encender la luz de esas que viven dentro de la oscuridad. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Virginia. Sí, la verdad que el trabajo que hizo Sandra y todo su equipo fue un trabajo muy importante porque ellos lograron esta ley y a través de esta ley lograron que la capacitación sea obligatoria. O sea, es un trabajo Claudia. muy, muy importante. Sí, Sandra. No, yo para decir, para poner un poquito en contexto la ley y explicar, porque si esto después se ve grabado, la ley Micaela es una ley nacional, se llama ley Micaela porque Micaela era una militante feminista que fue brutalmente asesinada a través de un femicidio por su agresor estaba en libertad condicional, ¿sí? Y a partir de ahí empezó todo este proyecto de ley, que es una ley muy cortita, no recuerdo el nombre, es 26 y pico, yo para los números no me acuerdo muy bien, que es una ley que establece la capacitación obligatoria y permanente para los funcionarios funcionarios y agentes de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. Luego de ello, las provincias podían adherir, ¿sí? En Argentina tenemos un sistema federal, las provincias podían adherir. La provincia de Buenos Aires adhirió a esta ley y nosotros a través de la Comisión de Género del Colegio de Abogados de Provincia nos extendimos, nos fuimos detrás de los tres poderes del Estado y quisimos hacerla extensiva a todos los colegios de abogados, ¿sí? Es decir, para que todos los funcionarios de los colegios de abogados, y la idea es que esta capacitación sea más allá de la ley Micaela, ¿sí? O la ley Micaela se extienda más allá de los tres poderes del Estado, y hoy en Argentina hay muchas empresas que están capacitando en género, muchos municipios anteriores a esta ley, pero lo que hizo esta ley Micaela, que fue tan importante, es poner la capacitación permanente y obligatoria para los tres poderes del Estado, que a veces son los más reticentes en capacitarse, ¿sí? Y creo que en perspectiva de género deben estar todos capacitados y tiene que ser permanente. Por eso dice capacitación obligatoria y permanente. Es más, la ley incluye hasta sanciones, ¿sí? Y el programa, nosotros se adhiere a través del programa, lo puede hacer cada provincia de diferente manera, pero a través del Ministerio de la Mujer. Nosotros a partir de este año, 2019, cuando asumió este gobierno, tenemos el Ministerio de la Mujer a nivel nacional y en provincia de Buenos Aires también. Entonces, esto es lo importante, y bueno, lo del Colegio de Abogados fue un desafío, nos extendimos más allá de la ley, y el tema es que esto se puede ir replicando en escuelas, en empresas privadas, en empresas del Estado, porque esto que es lo que decías vos, Virginia, esto es lo importante, no solo, no es capacitar a las mujeres, es hablar con las mujeres de desigualdad y de violencia. Tenemos que hablar con toda la sociedad de desigualdad y de violencia. Era eso que quería aclarar un poquito lo de la ley para que quede claro. Sí, fue una ley muy importante porque realmente hemos demostrado que se puede hacer, porque lo lograron, con mucho esfuerzo. Lo que estamos en ambiente también estamos con otra ley que se llama Ley Yolanda, que fue la primera secretaria de Ambiente de la Argentina, y también vamos siguiendo los pasos de ellos, porque nosotros también queremos que la capacitación sea obligatoria. Y ya prácticamente la estamos por lograr. Y como vimos en las 3 disertaciones que hemos dado hasta ahora, cómo esta posición que tiene la mujer a nivel global de dedicarse a los quehaceres domésticos, al servicio, al cuidar a los familiares, los niños, al proveer el agua para la familia, cómo esto se agrava con todas las crisis climáticas. Y también han explicado ambas cómo se agravó esto con la cuarentena. Es terrible cómo esto se agravó. Y hablando justamente del tema de cuarentena, ahora nos vamos a Perú. En Perú está Evelyn Marrón Beria, que ella es médica, es hematóloga del área COVID de Arequipa, y ella es justamente una mujer que estuvo en Perú al frente de la lucha contra el coronavirus. Vamos a ver si le podemos dar paso a Evelyn Marrón Beria.
También tenemos una conexión pendiente con España, que en España está la doctora Sonia Gamber Melgoza, que es decana del Colegio de Abogados de Madrid y presidenta de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid. Y bueno, estamos tratando también de poder comunicarnos, y recién estaba en la sala Andrea desde Colombia, están con una tormenta terrible en Colombia, y entra y sale del grupo. No sé si pudo volver a conectarse. Andrea, de Colombia. Bueno, lo que podríamos ir haciendo mientras que vemos si se pueden conectar las disertantes, es si tienen alguna pregunta sobre lo que hemos expuesto hasta ahora. Ahí veo en la sala a Ricardo Auer, bienvenido. ¿Cómo estás, Ricardo? Me parece que Gonzalo levantó la mano, Claudia. Gonzalo. Gonzalo A ver, Tortorella. Gonzalo, hacenos la pregunta porque yo sigo sin escuchar a la Sí, médica que está en Perú, justo. qué pena. Gonzalo Tortorella. Estaba la mano levantada. Ah, dice que va a escribir, dice Gonzalo. Ah, bueno. Ah, dice que no puedo usar el micrófono. No puedo usar el micrófono. Lo que está preguntando Gonzalo es si la forma de educar a la sociedad en cuestiones de género debe ser a través de una política propia aplicable a cada país o una política homogénea a nivel internacional. Si nos puede contestar Sandra. Sí, a ver. Yo creo que a nivel internacional, nosotros, en nuestra legislación en materia de género, tiene que ver con todas las convenciones internacionales a las que adhirió nuestro país y forman parte de nuestra Constitución. Hay un marco normativo internacional en el cual el género se puede hablar a nivel internacional sin hacer referencia a ninguna legislación local, ¿sí? Pero me parece que la capacitación, en lo que fue acá a través de la ley Micaela, no tiene que ver mucho con lo que es a nivel legislativo, sino es a nivel en perspectiva de género, ¿sí? Hablar de estereotipos, hablar de lo que es la diferencia entre sexo y género, no tiene que ver tanto con lo legislativo, ¿no? Hablar de derechos, y esto yo entiendo que se puede hablar a nivel internacional. Ahora, no está mal que cada país, ¿sí? Que cada provincia, que cada municipio, y ahí de mayor a menor, teniendo este compromiso de la capacitación, ¿sí? Porque es un compromiso, uno en la casa debe hablar de género, debe estar todo el día capacitando, porque realmente son cuestiones socioculturalmente aprendidas, obviamente. Si vos agarras un chico joven hoy, hay cuestiones que nosotros no se nos ocurría pensar de esa manera, y tenemos que desaprender un montón de cosas y aprender otros. No hay que juzgar o maljuzgar cuando uno habla de estos temas, sino a mí lo que yo cuando doy charlas o algo, lo que más me gusta es, no es que la gente me diga toda que sí, sino es cuando no se entiende, cuando te cuestionan, porque esta es la forma de construir. Uno no está explicando algo como un teorema, 2 más 2 es 4, sino esto creo que se construye con todos los que están del otro lado y en la presencialidad con todos los que estamos juntos, que lamentablemente hoy no tenemos eso, que es mucho más rico. Pero yo creo que sí, se puede hablar en todos los niveles. Pero está bueno que cada país tenga, realmente para mí es un gran avance, y lo de la ley Yolanda, yo el otro día lo escuché y también lo asocié enseguida con ley Micaela. Yo digo, qué importante el rol de las mujeres, que vos fíjate que van teniendo nombres de mujeres estas Claro, leyes. sí, exactamente, sí. Virginia, ¿podrías agregar algo? Virginia, desde Guatemala. Está apagado el audio.
Ahí Listo, está, gracias. sí. Totalmente de acuerdo con Sandra, solo quisiera agregar, por el país del que provengo, que es un país multicultural y plurilingüe, obviamente sí es necesario el tema de una ley internacional, porque lo que estamos buscando las mujeres es lo mismo, pero en países como Guatemala, donde tenemos una serie de distintas culturas, mayas, garífunas, xincas, hay vulnerabilidades mucho más grandes para las mujeres de origen étnico distinto. Entonces, en ese caso, sí tenemos que pensar, como bien decía Sandra, en hablar de leyes por país e inclusive por región, porque nosotros tenemos que llegar a donde las mujeres lo necesitan y cómo lo necesitan. No todas las mujeres tenemos las mismas necesidades, aunque todas buscamos las mismas libertades y que se respeten nuestros derechos. Pero hay grupos étnicos que tienen los derechos muchísimo más vulnerados que nosotros. Y acá en Guatemala eso es algo que se da, eso es una realidad latente, es una pésima realidad, pero es una realidad que existe. Y por eso, respondiendo a esa pregunta, sí, se podría trabajar de forma internacional, pero en los países en los que se presenten este tipo de situaciones como se presentan acá en Guatemala, donde existen etnias en que las mujeres se les vulnera muchísimo más sus derechos, creo que sí sería necesario hacerlo, no solo de forma internacional por país, sino que también ya hacerlo de forma departamental conforme a las necesidades de esas mujeres. Muchísimas gracias, Virginia. Gracias, Sandra. Y ahora vamos a ir a Bolivia. En Bolivia se encuentra Lorena Terrazas Arnés. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, es docente universitaria. Yo la conozco a Lorena desde hace muchos años, nos conocimos en la Cumbre de Naciones Unidas de Cambio Climático en París, y Lorena estaba haciendo en ese momento un trabajo de investigación sobre el rol de la mujer y las temáticas de género. Y ahora tengo una noticia excelente para compartir con todos ustedes, es que Lorena ha sido elegida facilitadora regional para América Latina y el Caribe del Programa Ambiental de Naciones Unidas. Así que felicitaciones, Lorena. Yo sé de todo tu trabajo porque te conozco hace muchísimos años, así que súper merecido, súper merecido. Y creo que en Kenia es tu debut, ¿no? En febrero. Bienvenida, Lorena. Muchísimas gracias, Claudia, por esa presentación y bueno, es un nuevo reto que estoy asumiendo como facilitadora regional de América Latina para este mecanismo de sociedad civil en el marco, ¿no?, de ONU Medio Ambiente. Uno de los roles, para solo hacerles una introducción y comentarles, ¿no?, me va a dar mucho gusto tal vez contar con estos diálogos más frecuentes, porque la idea es generar las voces de la sociedad civil y llevarlas a un ámbito de las declaraciones de los ministros de América Latina en una primera instancia, y luego llevarlas a un ámbito internacional, justamente en el marco de la Asamblea por el Medio Ambiente a nivel global que se hace en Kenia. Y justamente, claro, este año nos ha tocado toda la crisis, van a haber dos fases de la Asamblea, una virtualizada, y el subsiguiente año, a raíz de los 50 años del programa de ONU Medio Ambiente, se va a realizar ya, esperemos, una versión presencial de la Asamblea, ¿no? Pero mientras, lo que nos resta es trabajar, dialogar, sistematizar, reunirnos. Estamos con un trabajo muy intenso con organizaciones tanto de América Latina y Caribe, reunidos constantemente, y ahora en puertas tenemos la reunión de ministros en enero, que la preside, por ejemplo, el gobierno de Barbados, y que va a ser absolutamente virtual. Tal vez llegado el momento pueda también comunicarles algunos espacios para que puedan dar seguimiento. La idea es de que los ministros de América Latina conozcan las necesidades, conozcan las propuestas de la sociedad civil, ¿no? En ese entendido, es eso lo que ahora me toca hacer. Estoy asumir recién como en agosto de este año, y todo ha sido así un trabajo muy intenso, primero de conocer el mecanismo y luego de empezar a desarrollar las estrategias, ¿no? Pero por lo pronto, y agradezco también la introducción de Claudia, donde menciona de que ya nos conocemos hace varios añitos en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, trabajando en varios aspectos, ¿no? Uno, en las propuestas desde los pueblos indígenas hacia cómo afrontar esta crisis climática,
pero también un trabajo súper importante ha sido el de visibilizar la cuestión de género, las perspectivas y las miradas del género para diferenciar tanto estos factores que afectan a las mujeres en el marco del cambio climático, ¿no? Por ello es que, bueno, sé que se ha trabajado arduamente también para establecer un plan de cambio climático y género. Justamente el año pasado en Madrid se logra aprobar. Hay insumos que vienen desde la COP de Lima, el 2014, pero ya el año pasado se logra aprobar este plan con nuevos compromisos y nuevas miradas, ¿no? Es importante también resaltar y destacar de que en este caso hemos trabajado muchísimo con mujeres de comunidades rurales, indígenas, pero ahí en ese entendido creo que ha habido un cambio sustancial en la posición de las mujeres, ¿no? Desde ese rol que ha ido cambiando de una victimización o un rol de revictimización por parte también de agentes estatales, privados y otros, y creo que ahora las mujeres encabezan en realidad y ese nivel de empoderamiento que tienen las ha llevado a ser protagonistas, ¿no? Que eso es como un fin que se quiere lograr para que ellas también tomen esa batuta y generen sus propias propuestas locales o soluciones locales al cambio climático desde sus comunidades. Entonces, todo ello lo hemos venido trabajando, no ha sido fácil porque a veces, claro, evidentemente encontrar el problema o destacar el problema, criticarlo, es muy fácil porque todos ya lo tenemos identificado. El tema es dar el paso hacia las propuestas. Entonces, ahí tuvimos una experiencia muy bonita en la Amazonía, hablando con mujeres y viendo primero cómo rescatan, por ejemplo, los tipos de arroz que se habían perdido, que son arroces más resistentes, por ejemplo, a las lluvias o más resistentes y son tipos de arroces que se estaban perdiendo por la pérdida de biodiversidad, la pérdida de diferentes afectaciones, ¿no? Por este tema de cambio climático y porque es una zona que también lamentablemente está en una zona donde hay producción y extractivismo de oro, ¿no? Entonces, todo esto llevó a un cuestionamiento muy fuerte de las mujeres y poco a poco están en este proceso que le llamamos de transición de una economía extractivista a una economía agroecológica basada en soluciones locales y también una economía liderada por ellas, ¿no? Entonces, una economía comunitaria. O sea, es súper lindo este modelo, es muy interesante como estudio de caso, pero también es muy replicable, ¿no? Porque al final yo creo que somos nosotros desde los territorios, desde donde estemos, desde la localidad donde estemos localizados, tenemos que encontrar soluciones propias, ¿no? Si bien en estos eventos internacionales discutimos muchas líneas programáticas, líneas de cómo hacer las cosas, creo que esta territorialización de los problemas y la respuesta local nos ayuda mucho para ser mucho más certeros y tal vez en cierta medida exitosos, ¿no? Con lo que vayamos a implementar. Por otro lado, también comentarles de que justamente ¿no? Hoy día, 25 de noviembre, hablando de los temas y de la calidad y todo lo que las mujeres están embanderando, sobre todo el tema del reclamo a la justicia frente a los feminicidios, frente a todo lo que está ocurriendo, también lo hacemos mucho eco y mucha relación de lo que ocurre con las defensoras ambientales, ¿no? Justamente igual son criminalizadas, son perseguidas, entonces necesitamos, y ahí resalto mucho el marco de Escazú, el acuerdo de Escazú recientemente que entra en vigor, porque es importante visibilizar la lucha de las mujeres, pero también tiene que ser una lucha segura. Yo creo que ahí, y esa es una posición muy personal, ¿no? Si nos matan, están matando parte de esa lucha social y ambiental. Entonces, al final, habrá que sopesar y ver cómo luchamos en estos marcos de institucionales, sociales, etcétera, socioambientales, pero cómo también nuestra seguridad no se pone en juego. Yo creo que hay mucho por dialogar, mucho por decir, pero sobre todo mucho por proteger, ¿no? Y la vida es un bien que no tiene precio, que no tiene comparación. Entonces creo que ahí las mujeres hemos arriesgado mucho y tenemos que tratar también de implementar medidas de autocuidado, autoprotección, porque si no nos cuidamos nosotras, se complica la situación, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, netamente en este ámbito de los proyectos desarrollados en cambio climático, creo que hay un horizonte
muy interesante, no solo porque el tema está en boga, ¿no? Y realmente la gente está hablando y está haciendo conciencia de ello, sino porque es necesario. O sea, aquí, y esa visión me gusta mucho traerla porque la gente cuando habla de comunidades rurales, indígenas, etcétera, a veces no comprende, ¿no?, esta relación que hay intrínseca con la naturaleza, ¿no? Y en realidad es porque esa es tu casa, o sea, no cuidas porque sos buena gente, porque sos mala gente, sino cuidas porque es tu casa, hay un sentido de pertenencia muy fuerte, hay una cosmovisión en realidad que acompaña esto, y yo creo que de ahí podemos extraer muchísimo las comunidades más urbanas, ¿no? O sea, cómo realmente respetamos, aprendemos a respetar, y con esto también tal vez como unos comentarios que puedo emitir respecto a la preocupación, ¿no?, a raíz del COVID, la crisis sanitaria, y cómo esto se ha relacionado con, por un lado, hemos bajado, ¿no?, en las emisiones de gases de efecto invernadero, hemos restituido ciertos ecosistemas y está muy bien, pero ahora, a nombre de dinamizar la economía, también estamos preocupados porque cuidado que nos desbordemos, ¿no? Ya estamos o ya hemos pasado los límites planetarios respecto al uso de recursos naturales, y creo que hoy por hoy hay que pensar muy bien qué tipo de economía queremos, qué tipo de modelo de desarrollo o alternativas al desarrollo queremos generar, y con esto yo me quedaría tal vez con esos mensajes, ¿no? Las mujeres somos transmisoras de conocimiento, somos transmisoras de estas soluciones también, y necesitamos que esas voces sean representadas, sean escuchadas y sobre todo se respeten, ¿no? Entonces yo tal vez con esta intervención me quedaría por acá para seguir dialogando con las demás invitadas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lorena. Sé que estás trabajando mucho, y también Lorena está trabajando muchísimo por los ODS, los Objetivos del Desarrollo Sustentable, porque lo que es el cambio climático, como hemos visto en las primeras diapositivas, afecta absolutamente todo. Las crisis ambientales son terribles, y las más vulnerables, como estábamos viendo, en este caso son las mujeres y los niños. Y Lorena también es creadora de la Academia ODS, donde está haciendo una capacitación a nivel América Latina y el Caribe, y también es coorganizadora del Congreso Mundial de Jóvenes por los ODS, que se va a realizar el año que viene en Santiago del Estero, acá en Argentina, si tenemos suerte, 23, 24 y 25 de abril. Así que bueno, le agradecemos muchísimo a Lorena que haya podido cortar un poquitito sus actividades y poder estar con nosotros, porque justamente estaba dando clases, porque es docente también. Así que muchas gracias, Lorena. Y vamos a ver si podemos ir nuevamente a Perú. Si tenemos suerte con Perú, que allí está Evelyn Marrón Beria, que es médica, hematóloga del área COVID de Arequipa, y que fue quien estuvo al frente de la pandemia. A ver si la podemos escuchar ahora. Buenos días, muchas gracias a la audiencia del Comité Euroamericano de Derecho Digital, asimismo a su presidente y todos los organizadores por haberme invitado. Mi nombre es Evelyn Marrón Beria, soy médico hematólogo del área COVID desde el mes de abril en la ciudad de Arequipa, en el país de Perú. Mi experiencia durante la pandemia fue muy aleccionadora. Antes de la pandemia, el porcentaje de personal médico femenino, y no solamente médico femenino, sino de salud, era relativamente menor al masculino. Una vez empezado la pandemia, todo esto cambió, ya que muchos de mis colegas y personal de salud masculino lamentablemente contrajeron la enfermedad, y muchos de ellos murieron. Todo esto significaba un reto, no solamente el reto profesional, sino un reto emocional. Dentro del reto profesional, lo que pude observar fue que, a pesar de que estamos en el 2020 y estamos en boga, sobre todo con el empoderamiento de la mujer, existen estereotipos marcados, sobre todo en América del Sur. Uno de ellos es que el médico tiene que ser un hombre de cierta edad, y no pueden concebir, sobre todo la población no puede concebir que puedan existir mujeres jóvenes que tengan las mismas habilidades y capacidades que cualquier de nuestros colegas. Al momento de dar informes, realmente era frustrante ver cómo las personas, no todas, sino ciertas personas o muchas de las personas, estaban esperando la voz de un hombre y no de una mujer.
estaban preguntando si realmente se estaba hablando con un médico o con la enfermera. O al momento de dar los informes de manera personal, le decían médico al enfermero y a mí me decían señorita, a pesar de que yo me presentaba como doctora. Todo esto hace que hagamos una retrospectiva y eso depende mucho de la educación que se ha impartido durante todos estos años. Las personas más machistas que pude y que tuve que interactuar durante esta pandemia no fueron los hombres, sino fueron las mujeres. Y eso tiene que ver mucho con la educación que se ha impartido en años anteriores y que debe cambiar. Asimismo, algo irónico fue que las personas que creyeron en mí, las personas que creyeron en mi trabajo y que me dieron una oportunidad de trabajo en esta pandemia, no fueron las mujeres, sino fueron los hombres. Todo esto nos hace llevar a una autocrítica entre nosotras, ver que a pesar de que tengamos opiniones diferentes, tenemos un mismo objetivo, y el mismo objetivo es tener los derechos, tener unos derechos que sean no solo en teoría, sino en práctica, iguales que los hombres. Definitivamente no todo ha sido negativo, también hay cosas positivas, ya que el personal femenino constituyó el 95% de toda la población de trabajadores de salud. Si no hubiese tenido el apoyo del personal, no solo médico, sino técnico y de enfermeras, creo que no hubiese podido lograr, por lo menos pasar durante todos estos meses, seguir trabajando en COVID. Fue una experiencia muy frustrante, porque lamentablemente vi cómo colegas míos, y sobre todo una experiencia muy frustrante que tuve es que a pesar de haber trabajado en todo lo posible, haber hecho todo lo posible para que mi jefe de departamento no muera, pude ver frente a mis ojos como esa persona que no solamente era mi jefe, sino era mi amigo y mentor murió. Todas estas cosas frustrantes hicieron de que cambiara mi perspectiva frente a la medicina. Asimismo, como médico en primera línea de COVID, y no solamente yo, sino todo el personal de primera línea, tuvimos que alejarnos de nuestros familiares. No veo a mi familia desde el mes de abril y no tengo planeado verlos hasta que no nos vacunemos, pero todo esto fue por algo, fue por la profesión en la que yo creo y creeré siempre, que es la medicina y en realidad la salud. Son muchos retos los que estamos enfrentados. Asimismo, lo que pude ver es que fue un reto emocional, y no solamente a nivel familiar, sino a nivel psicológico. Veía como muchas de mis enfermeras, colegas mías, tenían el síndrome de burnout y a pesar de todo eso, seguíamos trabajando. Es muy diferente ver todas las cosas por internet y la realidad. La realidad y el internet es completamente diferente. Lo que pude observar también es que muchas de mis colegas que tienen hijas o que tienen hijos tuvieron que alejarse de ellos prácticamente por miedo y temor a contraer el COVID. Todas estas cosas, el miedo, hay veces la inseguridad y la frustración de haber trabajado y sin embargo ver a los pacientes morir, hizo que nos volviéramos más fuertes. No nos victimicemos, porque yo como personal de salud y como todos los personales de salud que trabajan en el área COVID, no nos victimizamos. Al contrario, nosotros tratamos de sacar fuerzas y seguir con los retos para luchar contra esta pandemia. Lo que es mi mensaje que daría en realidad es de que primero evitemos todos los estereotipos y la única forma de evitar estos estereotipos es con educación. Pude tener en realidad muchas anécdotas. Una anécdota que pude observar también fue que cuando uno dice, no solamente a los pacientes, sino a los familiares, que uno es médico, cambia frente a una persona que es de menor rango, como el técnico y la enfermera. Recuerdo haber pasado visita y aparentemente el paciente estaba tranquilo. Pasados 5 minutos estaba gritando a la enfermera, y estaba gritando a la enfermera una personal joven mujer. Yo estoy completamente segura que si la enfermera no fuera enfermera, si no fuera un hombre enfermero, no hubiese pasado lo mismo. Entonces nosotros todavía tenemos esa violencia la violencia
hacia la mujer dentro de la población. Todo esto tiene que cambiar y tiene que cambiar con la educación. La única forma que nosotros vamos a poder cambiar todo esto es con la educación. Y en este momento donde el mundo digital está en boga, tenemos que ser responsables. Tenemos que ser responsables al momento de tomarnos nuestro tiempo para ver qué es lo que vamos a ver, qué es lo que vamos a leer y qué es lo que vamos a estudiar. Yo probablemente no hubiese hablado con ustedes si es que no me hubiese dedicado al estudio y me hubiese gustado en mi época haber tenido la posibilidad de tener acceso a Internet, porque mediante el Internet podemos tener no solamente acceso a contenido de entretenimiento, sino a contenido de educación. Y en las mujeres, en mi opinión, la única arma o la última arma que tenemos en este tiempo para que realmente exista un empoderamiento de la mujer es la educación. Sin educación, nosotras no vamos a tener, o bueno, con la educación, lo que vamos a obtener no solamente es una libertad económica, que es muy importante en estos tiempos, sino una libertad intelectual que nos permita conocernos a nosotras, creer en nosotras y respetarnos a nosotras. Ningún tipo de violencia, ya sea física o psicológica, puede estar aceptada por ninguna mujer, y sobre todo seamos sinceras entre nosotras, porque si es que el empoderamiento de la mujer hasta ahora no se ve frutos, es porque algo entre nosotras está mal. No puede ser que en el 2020 las personas con las que yo haya tratado, las más machistas, sean las mujeres, y eso depende por la educación que se imparte desde casa, en Internet. Y las personas que tengan acceso a Internet, por favor, sean responsables porque siendo mujeres es nuestra responsabilidad educarnos para poder educar a los demás y sobre todo educar a mujeres. Un saludo fraterno desde Perú. Espero que todo este congreso que ustedes estén haciendo tengan sus frutos. Apoyo todas las actividades que sean de educación, y mi único consejo para las mujeres y sobre todo en este momento de empoderamiento de las mujeres, que si queremos ver algún cambio tenemos que ser unidas. Podemos tener muchas diferencias, pero llegamos a un solo objetivo. El objetivo es que los derechos ya otorgados hace bastante tiempo por mujeres, los derechos a hombres y a mujeres, tienen que ser respetados no solo en teoría, sino en práctica. Un abrazo fraterno, cuídense, estamos en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Hemos podido escucharla a Evelyn Marrón Beria, bueno, que es una médica, ustedes vieron, está al frente de la lucha contra el coronavirus en Perú, está en su lugar de trabajo en este momento, y bueno, nos ha mostrado una perspectiva que yo creo que no solamente en Arequipa, Perú debe pasar esto, sino que se debe reproducir en muchos otros lugares. Y un llamado de atención que nos hizo es que a veces las más machistas somos las mujeres. Y sintió y siento un poco como que no es respetada en su rol de médica. Bueno, ahora vamos a pasar a España, a ver si podemos escuchar bien. En España está la doctora Sonia Gambert Melgoza, que ella es decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y presidente de la Unión Interprofesional de la Comunidad de Madrid. A ver si podemos comunicarnos. Muy buenos días, saludos cordiales desde Madrid, España. Mi nombre es Sonia Gumpert y quería, en primer lugar, saludar a la audiencia que nos atiende, agradecerles su interés y saludar también cariñosamente al Comité Euroamericano de Derecho Digital, en la persona de su presidente, Antonio Tejeda Encinas, agradeciéndole la organización de este evento y la invitación a participar, que me honra enormemente. Me han pedido que hable sobre la situación de las mujeres en la profesión de la abogacía en España, tanto a nivel profesional como institucional, y al respecto, como pasa en general en el mundo jurídico, en otras profesiones del mundo jurídico, como puede ser juez, fiscal, secretaria judicial, procuradora. Lo cierto es que la situación va mejorando, ha mejorado en los últimos años, pero todavía tiene un largo camino
por recorrer. Es decir, hoy en día el liderazgo femenino en el mundo jurídico español es todavía muy escaso, es todavía poco visible, lo que, siendo malo en sí mismo, además tiene el efecto perverso de no inspirar y no estimular a las generaciones femeninas más jóvenes y en general no insuflar confianza en la igualdad de género en el mundo de la abogacía a quien se inicia en él o a quien lo observa desde fuera. Pero vamos a hablar de datos. Quiero darles algunos datos. Las socias femeninas de los despachos de abogados en España no llegan hoy en día a un 16%, escasamente a un 16%, y si hablamos de socias directoras, el porcentaje es aún más bajo porque no superamos hoy el 12%. Un nivel institucional de los 83 colegios de abogados y un Consejo General de la Abogacía que en España actualmente tenemos 16 decanas y, eso sí, una presidenta a nivel nacional. Cuando yo accedí al cargo de decana del Colegio de Abogados de Madrid en el año 2012, en diciembre del 2012, por entonces, incluyéndome a mí, éramos 6 mujeres decanas y no había una presidenta. Es decir, que en la abogacía profesional, al igual que en la abogacía institucional, las mujeres damos pequeños pasos hacia la igualdad, pero el ritmo es insuficiente y, sinceramente, a veces es enervante. Este dato no está alejado, todo hay que decirlo, de los datos de los datos generales de España. Sí, por ejemplo, la presencia de mujeres en consejos de administración y en órganos de dirección de las sociedades, de las compañías mercantiles españolas, crece realmente a un ritmo tan bajo que cuando se produce, como pasó en julio del año 2019, un incremento del 3,8, sale en todas las noticias y en todas las publicaciones del país. De toda esta situación, lo que realmente resulta inaceptable, en mi opinión, no es solo que las cifras sean bajas, sino que las cifras de mujeres en los puestos de dirección y en los órganos de dirección de poder de la abogacía española, tanto profesional como institucional, no se corresponden ni reflejan las cifras y los porcentajes de participación y de actividad de la mujer en esta profesión, donde ya las mujeres alcanzamos en la abogacía española desde hace varios años el 50% de la profesión. Existe pues un grave déficit de representación de la mujer y un grave desequilibrio democrático entre géneros en los órganos de poder de la abogacía española. Obvio es que ello no responde a una falta de capacidad ni a una falta de voluntad de las mujeres españolas, de las abogadas españolas, sino, en mi opinión, al hecho de que las estructuras, las instituciones y los cargos de la abogacía profesional y de la abogacía institucional en España están pensados por y están hechos para y a la medida de los hombres abogados que tampoco están dispuestos a ceder sin batalla ese poder o la parte de ese poder que las mujeres abogadas reclamamos. Que estemos manejando estas cifras y estos datos en el año 2020 demuestra que las mujeres encontramos obstáculos en nuestra carrera profesional, en el desarrollo profesional, en los despachos de abogados y en las instituciones de la abogacía española que los hombres no tienen que afrontar. Obviamente la biología juega un papel importante, pero es en la gestión de esa situación en lo que no estamos manejando correctamente. Existe, por tanto, en España un talento femenino desaprovechado en la abogacía española y esto es una enorme pérdida, desde luego, para las abogadas, para las mujeres del sector, pero también yo creo que para los hombres del sector, para los despachos y para las instituciones de la abogacía española, para los clientes y, por ende, en definitiva, para la sociedad española. Sin duda, se ha mencionado y se mencionará en este foro que está comprobado por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas, que las sociedades, que las comunidades, las organizaciones en las que la mujer es valorada, es tenida en cuenta y ocupa y tiene capacidad de decisión junto al hombre, son sociedades, comunidades, organizaciones más justas, más fuertes y más resilientes. En mi opinión, no existe aún en la abogacía española, ni en la profesional, ni en la institucional, un sistema meritocrático que permita no ya implantar el equilibrio deseable y el necesario aprovechamiento del talento femenino, sino que ni siquiera nos permite avanzar a un ritmo razonable
razonable y constante hacia ese deseable equilibrio. En mi opinión, el obstáculo principal a su... Escuchar bastante, estamos con algunos problemas técnicos, y ahora vamos a ver si podemos conectarnos con Andrea Gurrute Muñoz. Ella es de Colombia, ella es politóloga, es coordinadora de la formación de mujeres jóvenes de la Red Departamental de Mujeres del Cauca, es diplomada en gerencia de proyectos y es diplomada en la formación para la participación ciudadana en el postconflicto. Integrante del Grupo Impulsor G20 y facilitadora en áreas de identidad de género, participación política y derechos humanos. Veremos si podemos comunicarnos con Colombia. A ver. Soy de Colombia y hago parte de la Red Departamental de Mujeres del Cauca. Desde 2019 he venido trabajando en la construcción de paz a partir del restablecimiento del tejido social de la mano con mujeres de base y lideresas, quienes promueven la implementación del acuerdo de paz con un enfoque de género desde niveles comunitarios. Desde hace décadas, Colombia ha tenido avances en la promoción de la igualdad de género y en el empoderamiento femenino. Sin embargo, al día de hoy todavía persisten brechas que hay que reducir. El impacto que ha tenido la pandemia en la vida de la mujer ha afectado de manera negativa en su situación socioeconómica y también en el riesgo de violencia que sufren las mujeres. Por otra parte, se tiene que en lo que va corrido del año 2020 se han registrado 107 casos de mujeres víctimas por feminicidio. De esta manera, se tiene que el 86% de mujeres han sido víctimas en relaciones de pareja y el 64% han sido mujeres víctimas en violencia intrafamiliar. Estos hechos ocurren en la vivienda donde convive la mujer con su familia, con sus hijos o con su pareja sentimental. Es necesario que las mujeres nos empoderemos, es necesario que las mujeres conozcamos las rutas de atención en caso de violencia. Uno de los obstáculos, ya para finalizar, que enfrenta la mujer constructora de paz es la falta de protección, la falta de garantías para su vida y la falta de reconocimiento de la labor de la lideresa social. Bueno, muchas gracias a todas las expositoras. Hemos visto a lo largo de estos 7 países que hemos recorrido cómo la similitud de la problemática que tenemos. Y como siempre veíamos, que comentaba yo y comentaba Lorena Terrazas también, es que todo esto se exacerba con las crisis climáticas. Así que bueno, muchísimas gracias a todas las expositoras, hemos logrado unir todos estos países en esta temática tan importante, y bueno, ahora vamos a abrir a preguntas. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. El doctor Gonzalo. Pastorela levantó la mano. Gonzalo, acá está, Gonzalo. ¿Tendrá? Hola, ¿qué tal? Bueno, bienvenido, tenés micrófono ahora, audio. Muchísimas gracias. Sí, antes no me permitía habilitarlo, ahora sí lo pude habilitar. Buenísimo, bueno, muchas gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación y por lo que están haciendo. Bueno. Mi pregunta es, a nivel nacional, y si todavía hay oradoras a nivel internacional, es, ¿qué leyes, o sea, si tuvieran que sancionarse 3 leyes, ¿cuáles serían las 3 primeras leyes que son nucleares, que podrían implicar un avance en lo que son cuestiones de género en la actualidad? Buenísimo. ¿Es para alguien especial? A mí me parecería como que es para Sandra la pregunta, porque ella es la especialista en género. Perfecto, sí. A ver, Gonzalo, yo considero que nuestro país, Argentina, tiene leyes muy buenas en lo que es la cuestión de género, leyes de protección. Lo que creo que hay que aplicarlas como corresponde, ¿sí?
yo no soy del convencimiento de que hay que cambiar leyes, sino hay que cambiar la perspectiva y que esas leyes sean aplicadas como corresponden, ¿sí? Nosotros acá, en la provincia de Buenos Aires, tenemos una ley que es la ley 14509, que es de protección contra la violencia familiar, que luego adhirió a la ley nacional que es para la eliminación de la violencia contra la mujer, y prevé un montón de medidas de protección que la justicia en realidad utiliza 2 o 3, ¿sí? Entonces yo creo que, por lo menos te puedo decir lo que es acá en Argentina, tenemos leyes, todo se puede mejorar, pero arranquemos por aplicar las que tenemos y arranquemos con tener perspectiva de género, ¿sí? Porque los jueces son los intérpretes de las leyes y la perspectiva de género es transversal y se debe aplicar en todos, ¿sí? Porque si uno le da posibilidades a una mujer de inserción en el mercado laboral, como se hablaba en las horas expositoras, que la mujer tenga acceso a la educación, todo eso la va haciendo menos vulnerable y la aleja de la violencia, ¿sí? Y también desmitificar un poco que la violencia no es ni de los pobres, ni de nadie. La violencia existe en todos los estratos sociales, pero tal vez en algunos sectores sociales, por cuestiones económicas, puede ser más fácil salir si se tiene la decisión. Hay que tener la decisión, sí. Pero hay mujeres que tienen la decisión, pero no pueden salir por una cuestión económica. Entonces, eso también es muy grave y el Estado no debe actuar con un carácter asistencialista, ¿sí? Tal vez sí en un principio, para ayudar a esa mujer a salir de la violencia, pero no debe tener un carácter asistencialista, debe empoderar a esa mujer para que pueda valerse por sí misma. No sé si muchísimas gracias. Sí, perfecto. Muchísimas gracias por la respuesta. No, gracias. Bueno, también queremos saludar a Ángela Méndez de Brasil, que está en la audiencia. Y bueno, espero que hayas podido entender, Ángela, todo esto. Y bueno, quiero agradecer a los organizadores, a Sandra y a Antonio Tejeda, que no nos pudo acompañar, pero esperemos que se mejore pronto, que es el presidente del Comité Euroamericano de Derecho Digital. Ha sido una gran experiencia unir tantos países y que podamos haber estado disertado todas, a pesar de las distancias y los diferentes climas, porque en este momento en Colombia llueve torrencialmente y Andrea se ha quedado sin internet, pero pudo estar. Así que bueno, quiero agradecer a todas que se hayan hecho un huequito para poder participar de este evento. Y bueno, feliz de poder haber logrado. Y bueno, le paso para despedir a Sandra, que es otra coorganizadora. Y bueno, Sandra, muchísimas gracias por aceptar este desafío. No, me parece brillante, Claudia, lo que organizaste, lo pudiste organizar. Y qué bueno mirar las miradas de Latinoamérica en su mayoría, también tuvimos a la disertante de España, pero bueno, Latinoamérica es un territorio que nos parecemos en mucho, a pesar de que el género es transversal, pero bueno, tenemos poblaciones originarias y demás que es muy interesante poder compartir con compañeras de Latinoamérica y el Caribe. Y bueno, felicitarte a vos por este esfuerzo, porque es un esfuerzo enorme, y también dar gracias a la pandemia o al COVID-19 que nos ha permitido empezar a utilizar todas estas cosas que creo que se van a quedar en algún momento, y reconocer también a la doctora de Perú, y en ella a todos los médicos que realmente realizan un esfuerzo y una vocación, porque tenés que tener vocación para llevar adelante esa tarea, y bueno, felicitarla a ella y a todos los médicos, y también esto que ella contaba de la discriminación que sufre cuando que la consideran enfermera, ¿no? Esto tiene que ver con las tareas de cuidado que nos asignan a la mujer. A ella la consideran enfermera y tal vez al enfermero, no es por desprestigiar a nadie, pero yo siempre hay un video que doy, a veces cuando capacito, que tiene que ver con, que no lo di, Claudia, cuando fue lo de ley Micaela, que tiene que ver con los estereotipos, ¿sí? Hay todas trabajos asignados a hombres que lo realizan mujeres, el asombro que causan chicos chiquitos de jardín. Esto es un video español y muy bueno.
Bueno, gracias, Claudia, y bueno, espero que se repita esto. Bueno, muchísimas gracias, y que se repita, tengamos nuevas novedades y cosas más lindas para contar. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado en este día tan especial, y bueno, y esperemos que pronto salga la vacuna, ¿no? Para poder reencontrarnos y darnos un abrazo. Muchísimas gracias.